Días, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Alejandro, es integrante del equipo de mercadeo de Seinet Latinoamérica. En este webinar vamos a aprender a cómo planificar, formular y ejecutar los proyectos desde cero. Para ello, tenemos en la sala del Meet al profesor Gustavo Machado, egresado de la Facultad de Economía de la Universidad del Zulia. El profesor nos va a estar explicando, introduciendo a este tema. Para ello, recordamos mantener nuestros micrófonos silenciados durante la actividad. En el caso de encender las cámaras, hagamos uso adecuado de ellas y manifestemos cualquier duda en la caja de chat. Sin más preámbulo, profesor Gustavo, podemos dar inicio a su presentación. Muy buenos días y muchas gracias por la introducción. Efectivamente, siempre es un gusto conversar con la comunidad SAE. Como bien destacó nuestro estimado Alejandro, en el día de hoy charlaremos sobre la planificación, formulación y evaluación de proyectos. Por supuesto, siendo las palabras clave planificación, formulación, evaluación y proyectos, es muy importante que efectivamente en el transcurso de esta conversación definamos esos términos. En primera instancia, comenzamos por definir el término planificación y para ello recurrimos a uno de los autores más importantes en el área de habla hispana, el científico social Carlos Marcos, quien nos indicaba que la planificación es el cálculo que precede y preside la acción. En otras palabras, cuando nosotros efectivamente estamos hablando de un proceso de planificación, pues ciertamente nos estamos refiriendo a un proceso de reflexión que va a generar un resultado. Ese resultado, por lo general, se traduce en la conformación de una agenda en donde tenemos prioridades y, por supuesto, la idea va a ser que vayamos atendiendo las prioridades con las necesidades en función de su importancia. Por eso es que es tan importante el concepto de planificación, ya no solo para la formulación y evaluación de proyectos, sino para la vida corporativa y, diríamos sin temor a exagerar, para la vida en general. Entonces, dicho esto, el siguiente término sobre el que es conveniente conversar es el de proyecto. ¿Y qué vamos a entender nosotros por proyecto? Proyecto es un documento que recoge un conjunto articulado de actividades que son necesarias para producir bienes y o servicios que van a ser capaces de satisfacer las necesidades de la sociedad, pero efectivamente cuando nosotros estamos ideando, formulando ese conjunto de actividades, también tenemos que tomar en cuenta las restricciones financieras con las cuales nos vamos a encontrar, así como también las restricciones temporales. En otras palabras, los proyectos tienen fecha de entrega, porque ciertamente los productos que son analizados en esos proyectos tienen un momento oportuno de introducción al mercado. Y además, una circunstancia que va a ser muy común es que vamos a contar con recursos financieros limitados y vamos a tener muchas alternativas entre las cuales escoger. Por eso es que es muy importante, es relevante destacar que no solo se trata de constituir un conjunto articulado de actividades, sino también de tomar en cuenta pues, tanto las restricciones financieras como las restricciones temporales. Es decir, que contamos con recursos limitados
y que además esas actividades deben ser desarrolladas de manera óptima. Ahora, conocido esto, entonces, un conjunto de interrogantes a las cuales nosotros debemos responder satisfactoriamente para iniciar un proyecto son las siguientes. La primera interrogante es fundamental, vital. ¿Cuáles son los valores de la organización? ¿Y por qué esta interrogante es fundamental, vital? Porque el proyecto efectivamente debe estar en armonía con esos valores. Entonces, por ejemplo, en el caso de la comunidad SAIN, que tiene como valores la lealtad, la solidaridad, la humildad y la excelencia, todos los proyectos, pues efectivamente deben tomar en cuenta esos valores a la hora de ser formulados. Ahora, los proyectos también tienen que estar en línea o efectivamente deben ser coherentes con lo que la organización quiere ser. Entonces, otra interrogante que es importante realizarse y responder es cuál es la ambición de la organización. ¿Por qué? Porque la idea es que cada proyecto pues, contribuya, acerque a la organización al logro de esa ambición. Y como ya hemos visto en oportunidades anteriores, pues una herramienta que se utiliza con mucha frecuencia para el control estratégico de la gestión es el cuadro de mando integral. Entonces, otra interrogante pertinente que nos debemos hacer es, bueno, ¿cuáles son los resultados que la organización debe alcanzar en las 4 áreas o en las 4 aristas que efectivamente aborda el cuadro de mando integral? Es decir, finanzas, clientes, procesos y capacidades. Con esos resultados, esos resultados ideales, los vamos a comparar con lo que efectivamente hoy en día tenemos. Y entonces nos queda una última pregunta pendiente por responder. ¿Cuáles son las iniciativas que debe llevar adelante la organización? Pues efectivamente, y los recursos con los que cuenta, porque insistimos en esto, los recursos son limitados para que efectivamente se pueda alcanzar la ambición a la cual aspira la organización. Este primer conjunto de preguntas empieza a enmarcar, pues efectivamente, las posibilidades de proyectos que podemos ejecutar y fundamentalmente es de extraordinaria importancia responder satisfactoriamente la primera pregunta, es decir, que el proyecto esté en armonía con los valores de la organización. Porque efectivamente, cuando ello no ocurre así, pues ciertamente empiezan a reflejarse incoherencias, problemas en el funcionamiento de la organización que a la larga terminan implicando dificultades y por lo general se traduce pues, en pérdida patrimonial. Entonces, dicho esto, otro elemento importante a atender cuando estamos hablando de proyectos y particularmente de proyectos en el software, en el área de software administrativo, que es en la cual se concentra nuestra organización. Entonces es importante que miremos si ciertamente estamos en un área que responde a la dinámica de la economía tradicional, en la cual fundamentalmente
la actividad básica es la de transformación de insumos y materias primas en productos terminados, o si estamos en el área de nueva economía, en un área un ámbito que responde a la dinámica de la nueva economía. Y la nueva economía, y estas áreas que responden a la dinámica de la nueva economía, fundamentalmente se caracterizan porque la actividad básica es el uso, el diseño y uso de tecnología. O sea, obviamente, nuestra comunidad, pues, obviamente está enmarcada, pues, en un ámbito empresarial caracterizado por esa dinámica, donde la actividad central es el uso y diseño de la tecnología. Entonces, siendo ese el caso, para que un proyecto tenga alta probabilidad de éxito, es fundamental, indispensable, que el costo promedio de colocación de unidades de producto en el mercado sea decreciente. Y en esto queremos insistir y recalcar sobre esta necesidad. Fíjense ustedes que hoy en día uno de los mecanismos más usuales para que efectivamente los consumidores tengan acceso a las aplicaciones son las descargas. Entonces, efectivamente, ¿cuál es la descarga más costosa? Bueno, suele ser la primera, porque para llegar a ella, pues, evidentemente, la descarga más costosa la primera, porque para llegar a ella hay que establecer la página web, realizar toda la actividad de investigación y desarrollo. Efectivamente, la organización debe dar a conocer efectivamente la nueva aplicación, pero ya una vez que se realiza esa primera descarga, cuando toca la oportunidad de realizar la segunda descarga, pues simplemente la organización incurre en costos muy pequeños que tienden a cero. O sea, aquí un ejemplo muy concreto que puede ilustrar que eso que efectivamente ocurre en el tiempo de hoy, en el momento de hoy. Bueno, muchos de nosotros tenemos múltiples aplicaciones en nuestros teléfonos que podemos descargar de forma gratuita. ¿Y por qué eso es posible? Bueno, porque ciertamente, pues, las organizaciones que proveen estas aplicaciones no incurren en costos adicionales cada vez que un consumidor realiza una descarga de ella. Entonces, clave insistir en este punto para desarrollar proyectos con alta probabilidad de éxito en nuestro ámbito empresarial. Es importante, es esencial que el costo promedio sea decreciente. En otras palabras, que la colocación de la primera unidad en el mercado sea la más costosa, que posteriormente, en la segunda en adelante, los costos disminuyan considerablemente, y así efectivamente en la medida que se van colocando más unidades, el costo promedio va disminuyendo. Entendido eso, que es un elemento clave para nuestra comunidad, o recalcado eso, entonces nos interesa conversar sobre las partes que debe llevar un proyecto. Un proyecto, este doctor profesional aula debería contener 5 partes. La primera, el estudio de mercado. La segunda, el estudio técnico. Tercera, el estudio económico. La cuarta, el estudio financiero.
Y la quinta, el estudio de impacto social y ambiental. Entonces, en este sentido, una primera llamada de atención, un primer elemento a tomar en cuenta es que cuando definimos el concepto de proyecto, hablamos de un conjunto articulado de actividades. Y por supuesto, esas actividades consumen tiempo. Esas actividades por lo general no son gratuitas para la organización que está formulando para el proyecto, sino que implican un costo. Entonces, es un primer elemento que tenemos que tomar en cuenta para planificar, formular y ejecutar un proyecto, es entender que el proyecto ciertamente nos va a permitir, con un nivel de aproximación razonable, conocer la probabilidad de éxito de la inserción de un producto de mercado, pero es entender que ese proyecto tiene costos, va a implicar egresos para la organización. Entonces, un par de aspectos que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos planificando el proyecto es, primero, cuál es la naturaleza y la duración de las actividades. Por ejemplo, si hablamos del estudio de mercado, es posible que sea necesario realizar sondeos de opinión. Esos sondeos de opinión, efectivamente, la información la recopilen, en esos sondeos de opinión la información la recopilen, pues, agentes o trabajadores que cuenten con una determinada calificación. Y que ese proceso de recopilación de información va a durar un determinado tiempo. Entonces, lógicamente, además de planificar con detalle cada una de las actividades que va a implicar la realización, la formulación del proyecto, también debemos simultáneamente estimar el costo que va a implicar efectivamente que se ejecuten esas actividades. Entonces, ese es el segundo elemento, la estimación de los egresos que se contemplan como resultado de las actividades previamente referidas. Entonces, esto es un tema importante que no podemos olvidar. El proyecto ciertamente nos va a dar una guía sobre el nivel de probabilidad de éxito de inserción de un producto en el mercado. Pero es clave recordar que realizar un proyecto o formular un proyecto tiene costos asociados, los cuales también hay que tomar en cuenta. Entonces, tomando en cuenta pues, este aspecto relevante de la planificación de los proyectos, entonces sí podemos pasar a la etapa de formulación. Y en esa etapa de formulación, debemos recorrer 5 fases. ¿Cuáles son esas 5 fases? La primera fase es el estudio del mercado. ¿Y qué hacemos en el estudio del mercado? En el estudio del mercado, lo primero que hacemos es identificar con precisión el bien o servicio que queremos insertar en el mercado. Pues, claro, tenemos que definir con el mayor nivel de detalle posible ese bien o servicio. Una vez que hacemos eso, entonces, como bien indica el nombre, como estamos hablando de un mercado, entonces, ¿qué ocurre en el mercado? Bueno, efectivamente, intercambio
de bienes, servicios y factores productivos, trabajo y capital. Entonces, pero en todo mercado siempre vamos a tener unos demandantes y unos oferentes. Entonces, para el caso de la organización que quiere insertar exitosamente un producto, entonces le interesa conocer cuál es la demanda existente para ese bien o servicio. Pero además, también va a ser muy importante conocer los competidores existentes y determinar si existe o no demanda insatisfecha. O sea, ese va a ser un primer elemento importante. Si existe demanda insatisfecha, pues por supuesto, la probabilidad de éxito del proyecto es mucho mayor en comparación al caso en que no exista, porque entonces básicamente si ocurre ese segundo caso, entonces el éxito del proyecto está asociado, pues efectivamente a tomar una parte, a atender una parte del mercado que efectivamente ya estaba realizando transacciones con competidores ya existentes. Entonces, aquí el punto importante para efectos de, inclusive de estrategias de fijación de precios, de promoción del producto, para elaborar las estrategias de mercadeo, es conocer, en primer lugar, si existe la demanda insatisfecha y en el caso que no exista, pues efectivamente le toca a la organización evaluar si continúa con la iniciativa o no, puesto que efectivamente un resultado de ese tipo indica que va a contar con barreras de entrada, con dificultades que van a tener una magnitud considerable. Pero además, la organización no solo tiene que lidiar, pues, con, por ejemplo, la estimación de precios, que como veremos se realiza más adelante con el estudio económico, o con el comportamiento de los otros competidores, con el comportamiento de los competidores, sino que efectivamente, como estamos en un contexto de grandes avances tecnológicos con una velocidad sin precedentes, entonces hay que mirar con mucho cuidado algunos elementos de la demanda y algunos elementos de la oferta que vamos a explicar con más detalle en la próxima lámina. En relación a los elementos de la demanda, el primer elemento importante es el nivel de ingreso de los consumidores. Si efectivamente es muy volátil, si presenta grandes fluctuaciones, pues la organización debe reflejar en el proyecto esas circunstancias y naturalmente estaríamos hablando de una demanda con esa característica. Otro punto relevante, el precio de bienes relacionados. Hay bienes que efectivamente complementan el uso de, hay productos que complementan el uso de nuestro producto. Y en consecuencia, por ejemplo, cuando la demanda de esos productos aumenta, la de nuestro también. Pero hay bienes, hay productos que básicamente vienen, no solo es que compiten con el nuestro, sino que como consecuencia de cambios tecnológicos terminan sustituyendo a nuestro producto. Por ejemplo, eso es lo que le ocurrió pues, a los productores, a los fabricantes de fax cuando surge el correo electrónico. ¿Y por qué eso es importante? Eso es importante porque cuando efectivamente esa tecnología estuvo disponible a un precio razonable, entonces se produce un cambio relevante
y en ese caso diríamos casi que sísmico, de los gustos o preferencias de los consumidores. ¿Qué pasa? Pues de un producto, de la compra de un producto que satisfacía una necesidad, pues a otro producto. Entonces, los cambios tecnológicos hacen que nosotros no solo nos tengamos que fijar en el comportamiento de los precios en el mercado, sino que, por ejemplo, en el caso de la demanda, es fundamental que nos ocupemos de factores distintos al precio. Y lo propio ocurre con la oferta. Cuando nosotros queremos estudiar la oferta, bueno, evidentemente tenemos que tomar en cuenta, cuando estamos hablando de nuestros competidores, el precio de los bienes relacionados, y por eso lo tenemos aquí resaltado, la tecnología existente. Cuando uno de nuestros competidores tiene un gran avance tecnológico, pues efectivamente se va a encontrar en una posición de ventaja en el mercado. Y por eso es que en encuentros anteriores hemos insistido tanto en la relevancia de la innovación. Efectivamente, la innovación es el proceso vital es un proceso vital para la organización, porque aumenta su probabilidad de mantenerse en sintonía con las preferencias del consumidor y aumenta su probabilidad de mantenerse, inclusive lógicamente ya se debe apuntar, superar y de superar a la competencia en el mercado. Entonces, dicho esto, y entonces destacando y resaltando, como hemos hecho en seminarios anteriores, la importancia de la innovación, dado pues, los cambios en los gustos y preferencias de los consumidores y los cambios que operan en nuestros competidores como resultado de la velocidad sin precedente de los grandes avances tecnológicos. Entonces vamos al estudio técnico. Y básicamente, ¿qué procuramos determinar en el estudio técnico? En el estudio técnico lo que procuramos determinar es si es viable o no proveer el producto que aspiramos a colocar en el mercado, pues, tal y como su nombre indica, desde el punto de vista técnico. Es decir, si el avance tecnológico es suficiente para que nosotros podamos efectivamente generar ese producto y colocarlo en el mercado. ¿Por qué es importante el estudio técnico? Es importante el estudio técnico porque efectivamente va a permitir estimar los costos asociados con la generación del producto. Y por supuesto, eso va a tener un impacto en el nivel de ingresos totales, pues, que efectivamente van a estar asociados a la iniciativa y naturalmente en el caso de el ámbito empresarial en el que nos encontramos, que como ya dijimos previamente, se rige por la dinámica de la nueva economía. Como consecuencia de ello, pues efectivamente es en esta parte del proyecto que debemos describir cómo explicar cómo efectivamente vamos a lograr, en la medida en que vayamos colocando, vamos a tener un proceso de generación de producto tal que va a permitir, en la medida que vayamos colocando una mayor cantidad de unidades de productos en el mercado, pues efectivamente el costo en promedio de esa colocación va a ir disminuyendo. En otras palabras, es en esta fase
en esta fase donde tenemos que demostrar que contamos con un proceso de generación del producto que hace que una vez generada la primera unidad, las unidades posteriores tengan un menor costo para ser colocadas en el mercado. Y, por supuesto, en la medida en que ese costo tiende a cero, el resultado, por supuesto, o la probabilidad de éxito aumenta. Y esa es la lógica, por ejemplo, que explica el por qué nosotros tenemos muchas aplicaciones en nuestros dispositivos telefónicos a las cuales podemos tener acceso de manera gratuita. Una vez realizado el estudio técnico, pasamos al estudio económico. ¿Y qué hacemos en el estudio económico? Bueno, en el estudio económico, en primer lugar, pues consideramos los costos provenientes del estudio técnico. Aquí también consideramos los costos que efectivamente calculamos en la etapa de planificación del proyecto. Efectivamente ya con el proyecto en marcha podemos realizar un ajuste, una revisión de esos costos y así podemos ir sumando o estimando otros egresos que nos van efectivamente a conformar el flujo total de egresos del proyecto. Ahora, naturalmente, para sufragar esos egresos, vamos a requerir de unos ingresos. ¿Y cómo calculamos esos ingresos? Bueno, la estimación la vamos a realizar en los siguientes términos. Con los resultados del estudio de mercado, pues podemos realizar podemos tener una aproximación razonable de la demanda que vamos a atender. Y luego, efectivamente, si realizamos un estudio, realizando pues, un estudio de mercado que no solo efectivamente nos permita mirar ese potencial de demanda, sino también conocer expectativas en materia de precios, entonces podemos realizar simulaciones de precios para efectivamente observar pues, cuál termina siendo el precio más conveniente para nuestro producto, e inclusive pudiéramos llegar a pensar en políticas de precios, es decir, no hablar de un solo precio, sino inclusive hablar de descuentos en el caso de la adquisición de volúmenes importantes. Entonces, teniendo pues calculado el flujo de ingresos, porque tenemos las cantidades que va a requerir el mercado y el precio, y teniendo estimado también el flujo de egresos, entonces vamos a obtener un flujo de caja resultante. Y a ese flujo de caja resultante es el que le vamos a aplicar los criterios de evaluación financiera. Y precisamente la aplicación de esos criterios de evaluación financiera pues, es lo que observamos en la siguiente etapa o la siguiente fase del proyecto. Entonces, en el estudio financiero no hacemos otra cosa que aplicar diversos criterios de evaluación financiera, por supuesto, del proyecto. ¿Cuáles son esos criterios? Fundamentalmente son tres: el valor presente neto, el análisis costo-beneficio y la tasa interna de retorno. ¿Qué es lo primordial en primera instancia tomar en cuenta? A menos que efectivamente cuando la organización o cuando un inversionista decide llevar adelante una iniciativa,
tiene una expectativa de ganancia que espera satisfacer. Y estos criterios de evaluación lo que le permiten al inversionista o la organización es comparar esa expectativa de ganancia con esa estimación, para efecto de terminar decidiendo si lleva adelante o no la iniciativa. En este sentido, me tengo una idea, cabe destacar que la que usualmente tiene efectivamente mayor preferencia, por la que comúnmente pues, es más utilizada, es el valor presente neto. Y tomando en cuenta esto, como, vamos a realizar un pequeño ejercicio en donde vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que estamos hablando de una economía en donde esperamos que la tasa de inflación sea de 10% durante los próximos 5 años y que la organización tiene 3 alternativas en materia de realización de proyectos. Todas esas alternativas van a implicar una inversión inicial de 1 millón de unidades monetarias. Supongamos que si estamos en Venezuela estamos hablando de bolívares, si estamos en Colombia estamos hablando de pesos colombianos, o si el proyecto lo quisiéramos desarrollar, por ejemplo, por colocar un caso en Estados Unidos, estaríamos hablando de dólares. Y vamos a ver cómo hay diversos flujos de caja. Y como consecuencia de ello, vamos a tomar la decisión en relación a cuál alternativa debemos seleccionar. Entonces, para ello, para tomar esa decisión, lo primero que tenemos que recordar es qué es el valor presente neto. Y entonces aquí sí, una pregunta para el público que uno sabe que de manera muy atenta está siguiendo la charla. Si ustedes tuvieran que escoger entre recibir $1 millón hoy o $1 millón dentro de 10 años, ¿cuál alternativa seleccionarían? Hoy. Entonces, el punto clave aquí es que efectivamente con el paso del tiempo el dinero va perdiendo valor. Entonces, ¿dónde está efectivamente un tema muy delicado que debe ser manejado con precisión en la evaluación financiera? Bueno, que por lo general la inversión se realiza en el presente y se espera que a cambio se obtengan unos flujos de efectivo en diversos momentos del futuro. Entonces, ese indicador que permite una valoración en un solo momento en el tiempo, ese solo momento en el tiempo es el presente, lo llamamos valor presente neto. Entonces, ¿qué es el valor presente neto? Bueno, es un indicador que refleja la diferencia entre la suma de los valores presentes de todos los flujos de efectivo que se van a recibir a lo largo del proyecto y la inversión inicial. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta el resultado que vamos a obtener? Bueno, porque si el resultado es de magnitud positiva, eso lo que quiere decir es que al final los recursos que tendrá a su disposición, los recursos financieros que tendrá a su disposición la organización, le permitirán adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios en comparación con los recursos que puede adquirir en el presente aplicando la inversión inicial. Mientras que, si efectivamente esa magnitud tiene
valor negativo. Entonces, lo que va a implicar es que efectivamente, realizando la realización de ese proyecto, la ejecución de ese proyecto, va a traer como consecuencia que dentro de 5 años, al final del periodo, en este caso estamos utilizando, vamos a utilizar en el ejemplo 5 años, pero en líneas generales que al final de la vida útil del proyecto, pues los recursos que en ese momento va a tener la organización le van a permitir comprar una cantidad menor de bienes y servicios en comparación con la aplicación de la inversión inicial en el momento presente. Para que veamos expresado esto en términos concretos, entonces vamos a recurrir, sobre todo en este último caso, al siguiente ejemplo. Supongamos que estamos en esta economía de la que hablábamos, en donde vamos a tener un 10% de tasa de inflación y que la empresa decide financiar con recursos propios el proyecto. Y que esta empresa va a tener 3 posibilidades de financiamiento de proyectos con recursos propios. ¿Qué significa que tengamos 10% de inflación durante los 5 años? Eso es lo que significa lo siguiente: que un producto que en el presente puedo comprar con una unidad monetaria, vamos, con un bolívar, dentro de un año va a costar 1,10. Dentro de 2 años voy a necesitar 1,21 bolívares. Dentro de 3 años, 1,33. Dentro de 4 años, 1,46. Y dentro de 5 años, 1,60. Entonces, fíjense que en este caso, nosotros estamos diciendo, vamos a gastar 1 millón de bolívares hoy y vamos a recibir durante los próximos 5 años, como excedente de la operación, 200.000 bolívares. Sacando la cuenta, pues efectivamente, sin considerar la alteración del poder adquisitivo como resultado de esa tasa de inflación, cualquiera pudiera decir, bueno, si invierto 1 millón de bolívares hoy y dentro de 5 años voy a recibir, y durante los próximos 5 años voy a recibir 200.000, pues en el año número 5 ya habré recuperado la inversión. Pero ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente: como los primeros 200.000 bolívares yo los voy a recibir dentro de un año, esos 200.000 bolívares dentro de un año son equivalentes a 181.818,18 bolívares hoy. ¿Por qué? Porque estamos colocando como premisa que efectivamente la tasa de inflación va a ser de 10%. Entonces, fíjense qué nos va a ocurrir. Nos va a ocurrir que si ejecutamos este proyecto que solo va a generar 200.000 bolívares como flujo de caja durante los próximos 5 años, mientras que en el presente disponíamos de 1 millón de bolívares para comprar bienes y servicios, en el futuro vamos a tener ese 1 millón de bolívares pero con a ese millón de bolívares le vamos a tener que restar esta cantidad. Es decir, vamos a disponer de un poder adquisitivo inferior. Entonces, el punto clave aquí es entender
que si nosotros efectivamente tenemos estos resultados, este resultado negativo, en este caso, por ejemplo, 240.000, lo que nos está indicando es que hoy en día disponemos de 1 millón de bolívares para comprar bienes y servicios. Y en el futuro, si ejecutamos este proyecto bajo estas condiciones, el poder adquisitivo del dinero que vamos a tener, medido en términos de hoy, va a ser de un millón de bolívares menos 241.842,65. Es decir, va a ser equivalente a un poco menos de 760.000. Entonces, ¿tiene sentido realizar ese proyecto? No, no tiene sentido, porque efectivamente lo que va a generar es que al finalizar la vida útil del proyecto, la organización va a disponer de un conjunto de recursos que va a tener un menor poder adquisitivo en comparación con el inicio del proyecto. Ahora, supongamos que tenemos un segundo proyecto en el cual, en lugar de obtener un flujo de efectivo de 200.000 bolívares en los próximos 5 años, vamos a tener un flujo de efectivo de 300.000 bolívares. ¿Qué nos dicen los números en este caso? Los números en este caso lo que nos dicen es lo siguiente: al final de esos 5 años, en términos de precios de hoy, vamos a tener el equivalente a el millón de bolívares que estamos gastando hoy, más 137.236,03 bolívares. En otras palabras, dentro de 5 años, si ejecutamos el proyecto con estas condiciones, los recursos que va a tener la organización van a tener mayor poder adquisitivo en comparación con el inicio del proyecto. Y el tercer escenario que puede ocurrir, o la tercera alternativa, es que efectivamente el monto de los recursos, el poder adquisitivo del monto de los recursos de los que dispone la organización no se altere. Ahora, en este caso, tomando en cuenta este criterio financiero, entonces, lógicamente, la organización debería focalizarse, concentrarse en ejecutar el segundo proyecto. Ahora, nos interesa sobre todo entender que este indicador nos va a decir, en primer lugar, si el poder adquisitivo de los recursos con los que vamos a contar a futuro es mayor o menor que en el presente. Y luego, otro elemento que nosotros vamos a tomar en cuenta es efectivamente un aspecto que conocemos mediante la planificación. Y la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente: ¿vale la pena realizar todas las actividades que nosotros reflejamos en la etapa de planificación para obtener efectivamente este resultado financiero? Entonces, aquí es muy importante que nosotros focalicemos, detallemos ciertamente el resultado y las decisiones que debemos tomar tomando en cuenta este criterio financiero. Ya por último, en materia de el estudio del proyecto, la quinta etapa pues involucra el estudio social y ambiental,
hoy en día es muy importante para la reputación de las organizaciones, pues, cumplir con estándares y sobre todo tomando en cuenta pues la creación de puestos de trabajo, tomar en cuenta la relación con el entorno inmediato, así como también el impacto que se genera sobre el ambiente. Estamos en una etapa en donde fundamentalmente la idea es que el impacto ambiental sea positivo. Ahora, ¿por qué es clave para todos nosotros mantenernos con una actuación que tenga altos estándares éticos desde el punto de vista empresarial y sobre todo cuando ejecutamos proyectos? Bueno, porque fundamentalmente el concepto teórico que explica el funcionamiento de la comunidad SAIN es el de la redarquía. ¿Y qué es la redarquía? Es, como pueden ver en la lámina, un modelo organizativo emergente de las nuevas redes abiertas de colaboración, en donde hay un conjunto de elementos que son fundamentales para nosotros, que es compartir el talento, el conocimiento de forma abierta, transparente y de forma respetuosa, de igual a igual. Entonces, ¿qué significa eso en términos concretos? Bueno, que todos debemos asumir la responsabilidad de nuestras actuaciones. ¿Y por qué es importante que esas actuaciones estén enmarcadas dentro de los más altos estándares éticos? Bueno, porque así como desde el punto de vista contable, como de manera muy amena y muy elocuente nos explicó la estimada licenciada Anabel el concepto de capital social, en donde efectivamente veíamos al patrimonio como la diferencia entre activo y pasivo. Desde el punto de vista sociológico, también existe el concepto de capital social. ¿Y qué entendemos por capital social? Son recursos de diversa índole que se encuentran disponibles en una estructura social, en este caso la comunidad SAIN, que se pueden movilizar mediante una acción intencional. Entonces, fundamentalmente, ¿qué estamos queriendo decir aquí? Que cuando uno de nosotros realiza una acción positiva, no solo se beneficia a sí mismo, sino que le abre la puerta a los demás, abre otras puertas a los demás integrantes de la comunidad. Mientras que cuando uno de nosotros realiza una acción negativa, no solo se perjudica a sí mismo, sino que efectivamente cierra puertas a los otros integrantes de la comunidad. Entonces, y básicamente, abrir puertas como consecuencia de acciones positivas, por lo general se termina traduciendo un fortalecimiento del capital social desde el punto de vista contable, mientras que cerrar puertas, pues se termina, por lo general, termina reflejándose también en un deterioro del capital social desde el punto de vista contable. Entonces, ¿cuál debe ser, en consecuencia, el propósito que estamos planteando con todas las iniciativas y con todos los proyectos de todos los integrantes de la comunidad SAIN? Bueno, efectivamente, nuestro propósito debe ser acumular acciones positivas que incrementen nuestro capital social, lo que a la larga se va a reflejar también en el fortalecimiento de nuestro capital contable, o sea, desde el punto de vista contable. Entonces, insistir en eso sobremanera. Cuando aumentamos nuestro capital social desde el punto de vista sociológico, pues efectivamente la probabilidad de fortalecer nuestro capital social desde el punto de vista contable se incrementa de manera considerable. Entonces, ese debe ser nuestro
nuestro propósito. Aumentar ese capital social desde el punto de vista sociológico para fortalecer el capital social desde el punto de vista contable. Muchísimas gracias por toda su atención y quedo atento a sus inquietudes. Muchas gracias, profesor. Si tienen alguna duda o comentario acerca del webinar, lo pueden dejar en la caja de chat o simplemente prender el micrófono. Les recordamos que este webinar está siendo grabado y se va a subir a nuestro canal de YouTube. También les recuerdo que ya el video del webinar, del Sign 3 ya está en nuestro canal de YouTube, al igual que el video de cómo utilizar Excel con nuestro servidor web. Ya se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube. Si no hay una duda, ningún comentario, podemos creo que dejar entonces este webinar finalizado por hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, una reflexión final muy importante. Una frase muy célebre del presidente Kennedy era, no preguntes lo que puede hacer tu país por ti, sino pregunta lo que puedes hacer tú por tu país. Entonces, efectivamente, una reflexión muy importante para todos los integrantes de la comunidad SAI, pues no es solo preguntarse qué puede hacer la comunidad SAI por mí, sino qué puedo hacer yo por mejorar, por fortalecer a la comunidad SAI. Muchas gracias, profesor, por esa frase. Les tengo una noticia. Le acabamos de crear un canal de WhatsApp para estar pendiente a todas las noticias de los webinars. Les estaré pasando el link por WhatsApp para que nos puedan seguir y estar al pendiente de todos los webinars que se harán. Muchísimas gracias por su tiempo y que pasen un muy buen día.